¿Qué es análisis de componentes principales y cómo aplicarlo en el clustering jerárquico utilizando R? Vamos a hablar sobre cómo aplicar clustering jerárquico en R. ¿Qué es esto de dendogramas y árboles? ¿Cómo resolver un problema de multidimensiones? ¿Cómo aplicar PCA en clustering? Añadir estos resultados en nuestro conjunto de datos. Cómo calcular distancias entre puntos y cómo crear hermosas visualizaciones en 3D en R. Vamos a continuación a trabajar con R y más. Ya. Comencemos entonces hablando sobre clustering jerárquico y lo que vamos a aplicar entonces. Lo que vamos a hacer a continuación es diferentes pasos que debemos de aplicar, que son como por ejemplo hacer la escala de nuestros datos, aplicar el escala para poder reducir el tratamiento de los datos, que pueden ser unidades muy grandes, y con la escala podemos reducirlo a valores entre -3 y 3, recuerden eso. Y puede ser un mejor cálculo de las distancias. Luego también tenemos que aplicar el clustering y recuerden que vamos a hacer una comparativa entre las diferentes versiones con o sin PCA. Es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer una comparativa entre los dos. Veamos a continuación. Lo primero que vamos a trabajar es, por supuesto, la lectura de nuestros datos. Tenemos aquí un problema aplicado a los negocios en el estado financiero. En este caso, donde tenemos ingresos financieros de clientes, los assets under management, porcentaje de efectivo, los bonos que tienen comprados, por supuesto, las últimas visitas, número de emails para poder nosotros comunicarnos con nuestros clientes, ¿verdad? Y sucesivamente, si nosotros somos las personas que seguimos un tratamiento de sus finanzas. Y vean bien entonces que en el primero vamos a eliminar la primera columna y luego aplicamos, utilizando la función scale, poder trabajar esto, como les digo, entre -3 y 3, que es lo que nosotros hacemos. Y vean bien que esto no es un data frame, así que tenemos que aplicar la conversión a data frame. Luego vamos a calcular la distancia. Muy importante que cuando estemos hablando sobre hierarchical clustering, debemos de calcular las distancias directamente, es mucho mejor. Como podemos observar aquí, y estamos aplicando la conocida distancia euclidiana, ¿verdad? Que es la típica raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más diferentes unidades que nosotros estamos trabajando. En este caso tenemos 7 dimensiones, así que tendría que ser desde x1 cuadrado hasta x7 cuadrado. Diferencias entre cada uno de los puntos, ¿verdad? Por supuesto. Que nosotros tengamos. Y luego pueden observar aquí las primeras 10 distancias, como podemos observar. Y si no hacemos la escala, estos valores posiblemente sean muy diferentes, ¿verdad? Por supuesto. Pero es mucho mejor. Así se puede entender las distancias y con valores de desviaciones estándar. Recuerden que es lo que tratamos de hacer nosotros acá. Entonces, el clustering jerárquico, hierarchical clustering, simplemente se llama la función hclust de la biblioteca stats, como podemos observar aquí. Y tengo ya las distancias directamente, ¿verdad? Y un método que se utiliza, ¿verdad? Entre varios, es el ward, que este es lo que trata, o su objetivo es reducir la varianza entre los diferentes grupos en cuestión que se van a crear. ¿Y qué es lo que va a crear esto? Por supuesto, como podemos observar acá, ya hemos calculado aquí, se llama fit, ¿verdad? Ustedes pueden observar, simplemente siendo fit aquí, que es este objeto fit, ¿verdad? Lo que podemos observar aquí es número de objetos que tenemos en observaciones, ver la distancia que se utiliza es la euclidiana, y como pueden observar aquí, el método de cluster, es decir, cómo poder hacer cuán cercanos son unos a los otros, ¿verdad? Con el word2. Y ahora simplemente aplicamos plot y como podemos observar aquí, fit. Y ya nosotros tenemos creado un dendrograma. El dendrograma no es más que, como podemos observar, cuán lejos están los puntos uno del otro, ¿verdad? Mientras más cercanos estén entre ellos, ¿verdad? Por supuesto, van a crear estos pequeños grupos aquí que se llaman clusters, como podemos observar. Y entonces, como también podemos observar que hay otros subgrupos por acá y así sucesivamente. Entonces, una vez que se ha creado este cluster dendrogram, podemos observar aquí que nosotros debemos de decidir nosotros cuál es el número de grupos adecuados. Pueden ustedes, por ejemplo, trazar una línea aquí y van a decir, hay un grupo a la izquierda y otro a la derecha. Y así sucesivamente. Entonces, para nosotros debemos decidir realmente cuál debería de ser. Por supuesto, aquí puede ser 1, 2, 3 y 4. Si es que yo estoy indicando, por supuesto que me parece bien hacer un corte aproximadamente por acá, ¿verdad? Y entonces, así nosotros podemos decir cuántos grupos habrá, ¿verdad? Esto, mejor dicho, hay que aplicar de manera intuitiva, muy diferente, como quería decir,
con K-means, por ejemplo, ¿verdad? Que ya se sabe cuánto es el número de grupos que debemos de aplicar. Con Hierarchical Clustering, más de ver el dendrograma, debemos nosotros de decidir de manera intuitiva, ¿verdad?, cuál debería ser ese número de grupos que debemos de trabajar. Vamos a ver, por supuesto, de que aquí si hago un corte más o menos por acá, vean bien cuántos grupos me va a aparecer, ¿verdad? Por supuesto, vamos a tener mejores número reducido de grupos, pero a la vez optimizarlo, por supuesto. Y entonces, si divido, por ejemplo, por aquí, voy a tener 1, 2 y 3, ¿verdad? Tienen que ser un poquito más abajo, como podemos observar aquí, que sería el mejor corte, como lo vamos a observar a continuación. Entonces, nosotros tenemos este árbol que de altura, ¿verdad? Es decir, la distancia entre cada uno de esos puntos o observaciones, que es lo que se llama, en este caso, un dendrograma, ¿verdad? Y pueden observar aquí, que yo lo estoy diciendo 4 clusters. Entonces utilizamos cut tree y van a observar entonces que ya me ha hecho el corte y entonces ya tengo los diferentes grupos para las 100 observaciones que estoy trabajando, que ya me da resultado aquí, ¿verdad? Ya tengo entonces cuáles son los diferentes grupos a los que pertenecen cada una de las observaciones. La observación número 1 pertenece al grupo número 1 y así sucesivamente. Luego, con la función rectEdgeClosed, lo que vamos a hacer es aplicar a este gráfico que tenemos acá, por supuesto. Vamos a aplicar entonces que nos muestre dónde es que hizo el corte para encontrar cuál es su clúster, como vamos a observar acá. Y es lo que tenemos, ¿verdad? Y así pueden observar entonces que lo que les mencionaba más o menos, que ese sería donde debía de hacer el corte para poder entender que hay 4 grupos bien diferenciados, ¿verdad? Que lo podemos observar acá. Y al final lo que nosotros tenemos que observar es qué son, bajo un problema financiero en este caso, por qué estos grupos de clientes se parecen de tal manera de que están agrupados de esta manera. Es lo que nosotros queremos de hacer con un análisis más preciso, por supuesto. Y vean bien aquí entonces un gráfico que podemos observar aquí, que ustedes pueden entender que cuál es una de las variables, por ejemplo, que permiten hacer esa división. Aquí, por supuesto, es un poco complicado observar, ¿verdad? Cuando ustedes grafiquen revenue con asset under management. Entonces, es un poco más complicado, pero en este caso, asset under management y cash percentage, vamos a ver que se observa mucho mejor esa división, ¿verdad? Y poder entender entonces o hablar sobre, describir sobre nuestros clientes en particular entre la división de cash percentage y asset under management para cada uno de nuestros clientes y los diferentes grupos que se han creado, que son 4 en este caso. Y vean bien entonces que tenemos, ¿cuántos diferentes grupos? Pues tenemos 4, 20, 47, 17, 16, el número de miembros en este caso. Y ahora, lo que les quiero mostrar es cómo cambia esto con el Principal Component Analysis. Hemos discutido, por supuesto, qué es el Principal Component Analysis y lo que tratamos de hacer es reducir el número de dimensiones, ¿verdad? Tenemos múltiples dimensiones acá, 7 en este caso, y entonces será mejor bajar de 7 dimensiones, por ejemplo, a 2 o 3, por ejemplo. Lo que nosotros tratamos de ver. 2 o 3. Por supuesto, un poco difícil poder hablar de un cliente en 7 diferentes características del cliente y compararlo con otro, ¿verdad? Por supuesto, es mucho mejor entender o hacer una comparativa entre 2 clientes con 2 diferentes variables, por ejemplo. En este caso, Principal Component Analysis, recuerden que es poder hacer un mapeo de estas 7 variables en este caso que estoy escribiendo 3 aquí, por ejemplo, 3 componentes principales, porque la combinación de esas 7 características que me crean estos 3 componentes, entonces me reducen las dimensiones, pero me mantienen la varianza, es decir, cuánto de los datos yo puedo ver, ¿verdad? Por supuesto, las diferentes variaciones de los datos. Y vean bien que aplico PCA, ¿verdad? La función de factor manager, y lo aplico, ¿verdad? Más para este vídeo o esta aplicación de PCA, por supuesto les dejo que vean el capítulo sobre la aplicación de PCA o Principal Component Analysis en R. Y vean bien entonces que ya hemos creado aquí nosotros a margen derecha podemos observar la dimensión número 1 y dimensión número 2, que son los componentes número 1 y número 2, que entre los dos explican alrededor del 60%, que pueden ver 37 más 22, entre los dos ya explican alrededor del 60% de la variación de los datos. ¿Cuánto están variando esos datos? Y aquí cada una de las variables, cómo están explicadas en la dimensión número 1, por supuesto. Y aquí recuerden que ya tenemos entonces cómo se hace la transformación de ese RSPCA, ¿verdad? Lo que obtengo es las nuevas valores del mapeo de mis 100 observaciones en
3 nuevas observaciones, como pueden observar acá. En este caso sería, 3 nuevas columnas, ¿verdad? Como podemos observar, que es lo que hacemos, ¿verdad? De 7 lo reducimos a 3 y este es el mapeo que se hace. Y lo vamos a ejecutar acá. Y ahora lo que me tocará es volver a hacer lo mismo que hemos aplicado con Hierarchical Clustering. Vuelvo a calcular las distancias y ahora a continuación creo un nuevo objetivo que sería se llamará FitPCA, un nuevo objeto. TCPA, vean bien que las distancias que tengo acá, ¿verdad? Y lo aplico. Y ahora plot. Y vamos a ver esto que tenemos acá. Y entonces será que hay 4 grupos bien marcados. Pues sí, ¿verdad? Vean bien que ahora es mucho más claro ver esos 4 grupos, ¿verdad? Por supuesto que anteriormente habíamos visto. Vean bien que es claro ahora poder entender que es mejor hacer un corte para 4 grupos. Anteriormente había un problema como por aquí, ¿verdad? Que estaba no tan si eran 3 o eran 4. Ahora puedo observar muy bien que son 4. Entonces PCA me permite, aparte de reducir las dimensiones, me permite también crear mejor un clustering, o sea, un agrupamiento de mis datos basados en agrupamiento por jerarquía, ¿verdad? Que en este caso que tenemos acá, cuán distantes están entre los puntos el uno del otro y cuáles son los que están más cercanos, ¿verdad? Vean bien entonces que esto me permite escoger simplemente 3 componentes, ¿verdad? Es lo que me permite hacer 3 componentes. De 7 columnas pasé a 3 variables, ¿verdad? Variables, por supuesto que es una combinación de las variables originales. Recuerden, eso es muy importante. Y ahora le voy a decir que son 4. Y vamos a ver aquí los resultados. Vamos a observar, ¿verdad? Son 4. Y ahora comparemos entonces las diferentes tablas de frecuencia de los grupos originales sin PCA y con PCA, ¿verdad? Vamos a observar acá. Tenemos 20 y 47 y 16. Y en este otro, vean bien que el grupo número 4, es decir, clientes que están en el grupo número 4, pues no cambiaron al parecer, ¿verdad? Habría que hacer una comparativa exactamente. El grupo número 3 ahora tiene más miembros y se redujo el grupo número 2, ¿verdad? El grupo número 1, aproximadamente 5 se incluyeron más. Y, por supuesto, no solamente va de esto, ¿verdad? Sino que también hay que ver un análisis, como les dije, más profundo sobre cómo es que se agrupó esto, por supuesto. Bien, entonces vean bien que hubo un cambio, por supuesto. En el grupo número 4 no hubo cambio realmente en la frecuencia, ¿verdad? Pero en los demás grupos sí. Ya vimos el porqué. Y ahora vean bien datos originales y vean bien que podemos hacer esto lo hemos visto, ¿verdad? Aquí, por supuesto, pueden observar esta partecita de acá. Y ahora veámoslo con PCA, ¿verdad? Veamos bien que lo que vamos a hacer es simplemente las 2 primeros componentes. Podemos observar acá que aquí tenemos un grupo en particular, ¿verdad? Si hacemos la comparativa entre el primer componente y el segundo componente, ¿verdad? Vean bien cómo lo reduce esta parte de acá. Esto no se ve tan claro, pero es porque tenemos en 2 dimensiones. Habría que ver, por supuesto, en 3 para poder observarlo mejor. Vean bien aquí que ya también hay una separación del grupo verde y el grupo en azul, por supuesto. Y veámoslo ahora con los grupos. De aquí es muy difícil observarlo, ¿verdad? Por supuesto, cuando vemos esas separaciones, como anteriormente les mencioné, de las variables originales bajo la escala no PCA, ¿verdad? Podemos observarlo. Pero veamos ahora bien, aquí utilizando los grupos con PCA, vamos a ver también un poco más complicado, no que realmente cambió mucho, vamos a ver. Vean bien que hay ciertos puntos que cambiaron, ¿verdad? Nada más. Veámoslo mucho mejor ahora con 3D, ¿verdad? Esto será mucho más fácil observarlo. Vean bien ahora con la biblioteca Scatterplot 3D. Esto es mucho mejor, ¿verdad? Y veamos bien aquí las 3 primeras variables con los grupos creados por PCA. Observarlo acá. Tenemos. Y veamos aquí entonces. Podemos observar entonces que aquí ya puedo observar esto que tengo aquí, ¿verdad? Tengo entonces mayores ingresos, ¿verdad? Pueden observar mayores ingresos, grupos de personas con mayores ingresos. Y también puedo observar entonces el porcentaje de cash positivo por acá, para este grupo de personas por aquí. Y la variación en Asset Under Management pues está a lo largo de esos puntos. Podemos hacer un giro cambiándole en las opciones de Scatterplot para observarlo mucho mejor. Pero podemos observar acá, por ejemplo, los grupos en azul que tienen un porcentaje de cash bajo, ¿verdad? Podemos observar eso que tenemos acá, un bajo porcentaje
en el flujo de efectivo, ¿verdad? Pueden observarlo acá. Y los verdes, pueden observarlo, que está para arriba, sí tienen un valor alto de porcentaje de efectivo. Entonces ya puedo ver mucho mejor cómo son mis clientes, ¿verdad? Puedo observar y crear mejor un análisis, ¿verdad? Por supuesto, de cómo estarán mis clientes, cómo los podría de una cierta manera agrupar, ¿verdad? Entender el comportamiento de mis clientes. Y podemos observar aquí cuál es o cómo es la manera de agrupar enviando esta información de Groups PCA, recuerden que era esto, ¿verdad? A una nueva columna de mis clientes, ¿verdad? Y ya puedo observar entonces que ya he ingresado esta clasificación, ¿verdad? Que me ha creado PCA y ahora lo tengo acá. Vean bien entonces que el primer cliente pertenece al grupo número 1 y puedo hacer una comparativa junto con los otros grupos de clientes que están en el mismo grupo, ¿verdad? Que es lo que yo podría ir haciendo, ¿verdad? Puedo observar, hablando más, por supuesto que aquí solamente hablé de 3 variables, pero yo puedo cambiar esas variables para identificar entonces también cómo serán los diferentes grupos debido a las variables que estén mencionando. En este caso, ingresos, como podemos observar, y porcentaje de efectivo. Posiblemente pueden encontrar algunas relaciones entre los clientes, ¿verdad? Son análisis que ustedes pueden observar y he aplicado en este problema financiero. Y esto es entonces cómo son los beneficios que nos entrega PCA para poder hacer un mejor clustering o agrupamiento de nuestros datos.